La prédica se llama El propósito antes del propósito. Y para empezar, quiero hacerles como una comparación, como contarles algo. Y no sé cuántos de ustedes les ha pasado a esta persona de la que les voy a hablar. No sé si ustedes pueden ver atrás como un taller de carpintería, ¿no? Y yo voy a usar unos utensilios como si yo fuera carpintero. Hay un hombre que es carpintero y está en su taller de carpintería así súper bonito y tiene sus utensilios y tiene unas herramientas súper chéveres y hace unas cosas en madera increíbles, ¿no? Entonces el man saca sus cosas y se pone su overolcito, pero mientras él usa todas esas herramientas que él tiene, mientras él disfruta de ese taller que tiene tan bonito, está peleando con Dios y está diciendo: Dios, ¿tú qué quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? Y no sé si muchos de ustedes se sienten identificados, de que ustedes tienen un montón de herramientas en sus manos, ustedes saben qué son, y le están preguntando: Dios, ¿tú qué quieres para mí? Este carpintero pues tiene un montón de herramientas y hace unas cosas en madera increíbles, pero de un momento a otro pues se pone a pelear con Dios, con él mismo, con lo que él hace, no lo disfruta y va a hacer otras cosas. Va a ser herrero y lo hace realmente mal. Va a ser pintor y lo hace realmente mal. Vuelve a ser carpintero y hace unas cosas increíbles. Pero le está diciendo mientras hace sus trabajos de carpintería, le dice: Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Yo qué voy a hacer en la vida? Pero no se da cuenta lo que hay en sus manos, no se da cuenta lo creativo que es haciendo carpintería. Y muchas veces creo que a nosotros nos pasa, no sé si se sienten identificados, de que ustedes tienen un montón de cosas en sus manos y están diciendo: Dios, ¿tú qué quieres para mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en la vida? Hay una historia en la Biblia y es la historia de David. No sé si David se lo preguntó, pero David estaba en un lugar donde tal vez no era nada importante, ¿no? Fue la última opción para que ungieran al rey en ese entonces. Fue la última opción, pero él estaba siendo formado en ese lugar. Él estaba administrando un par de ovejitas, pero nadie sabía que en ese lugar él estaba siendo formado para ser administrador de un gran reino. Nadie lo sabía. Y a veces nosotros estamos diciendo: Señor, pero ¿yo por qué administro estas dos personas aquí en este lugar? Y no sabe usted lo que Dios está formando en su vida y en su carácter. Entonces, a partir de estas comparaciones queremos empezar la prédica, el proceso antes del proceso. ¿Cómo están? ¿Bien? Algo importante que nosotros le pedimos a Dios y era que nos diera una palabra al cual nosotros tuviéramos la autoridad, porque hemos vivido ese proceso, amén. Y esos propósitos que nosotros queremos transmitir a ustedes, el primer punto que nosotros queremos mencionar es la fe en el proceso, amén. ¿Cómo tener fe para nosotros llegar a ese propósito? Y como ya lo hemos mencionado, yo no sé si algunos lo saben, de pronto los nuevos, no sé, nosotros pasamos como familia un momento difícil. Les contextualizo, yo les decía en las otras reuniones que para mí no es un orgullo decir esto, pero Dios sí ha sanado mi corazón y me ha llevado en un proceso a entender que todo fue un propósito, ¿sí? Y de las cosas que nosotros hemos vivido son las cosas que tenemos como ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender que realmente Dios trabaja en los propósitos y Él hace esos propósitos unos más grandes. ¿Cuántos creen eso? Resulta que mis papás vivieron en un matrimonio, duraron 14 años y junto con eso nosotros duramos 12 años en una iglesia. Ustedes saben eso, ¿no? Ya lo han escuchado varias veces. Y resulta que durante esos 12 años pues nosotros nos acostumbramos como hijos, la familia, a tener pues digamos que un núcleo de familia bien formado, establecido, ¿verdad? Y yo, bueno, mis hermanos y yo siempre veíamos la familia perfecta. Entonces me refiero a que nunca peleaban, a que entonces mi papá siempre trataba bien a mi mamá. En el colegio los compañeros llegaban: no, es que papá llegó borracho, es que trató mal a mi mamá, es que se pelearon. Y yo era una de las únicas que siempre podía decir: no, es que mi familia es perfecta.
¿sí? Yo vivo la vida perfecta y por 14 años nosotros estuvimos así, pero llegó un momento en el cual no sabemos por qué, porque nunca vamos a entender por qué Dios hace las cosas, pero yo ya perdoné a mi mamá, yo amo a mi mamá, ella no tiene la culpa, simplemente Dios hace las cosas así, no sé, y resulta que mi mamá tomó malas decisiones y se fue de la casa. Más o menos a la edad cuando yo tenía 13, Daniela tenía como, no sé, como 10 años y Juan tenía como 8. Ustedes saben, los que son mamás, de pronto qué significa dejar y no me estoy acá haciendo la víctima, sino les estoy contando. Ya le dije, Dios ya sanó mi corazón. Y resulta que en ese proceso fue difícil, porque entender que teníamos la familia perfecta, ¿verdad? Y luego de 14 años ver cómo toda la familia y cómo la gente, entonces ya mis compañeros decían, pero luego sus papás no eran pastores, pero no era tanto que dicen, ¿sí? La gente siempre como que criticaba y no entendían, pero obviamente había gente que estaba con nosotros, pero era un montón de cosas que en un momentico todo cambió. Y este primer punto que Dios nos dio es cómo nosotros entender que la fe mueve, es el inicio para el proceso que Dios quiere con nosotros. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Y resulta que entonces nosotros empezamos a hacer cosas, digamos, yo empecé a hacer cosas que no, pues digamos que no se acostumbra a ver en una niña de 13 años, como por ejemplo cocinar, porque acá a veces cuando hacemos cositas me dicen, ay, pero Lorena no cocina, y sí, a mí me tocó aprender a cocinar desde niña. Les estaba diciendo que yo empecé a cocinar feo. Entonces, lo primero que yo aprendí a cocinar eran lentejas. Y lentejas y me quedaban duras y me quedaban feas, pero ya después de todos estos años es lo único que me queda así rico que todos en la casa se comen, porque empecé con lentejas, ¿sí? Y empecé entonces a cuidar a mis hermanos y venga, los llevaba al colegio y estar con ellos, ¿sí? Pero Dios hizo algo, como nosotros éramos tan niños, mi papá fue el autor de la fe de mis hermanos y yo. Porque en un proceso tan difícil, yo recuerdo que era tan duro ver a mi papá flaco, estaba molestando de que ahorita está todo gordo, todo panzón, todo diferente a lo que era antes, porque parecía una momia, no comía, él lloraba todo el tiempo, ¿sí? Yo creo que hacía muchas cosas y él no lo ha dicho por nosotros, obviamente porque Dios estaba con él, pero también por nosotros. Y él fue en quien, junto con nuestra familia, empezamos a cimentar la fe en Dios, en que no entendíamos lo que estaba pasando. Nos preguntábamos por qué a nosotros, por qué a otras personas, si nosotros somos buenos, si nosotros hacemos cosas, ¿por qué? Pero en ese momento, en ese proceso, empezamos a descubrir que la fe era el inicio de todo. Y a pesar de que nuestros ojos veían cosas que no queríamos ver y que nuestro corazón estaba sintiendo cosas desagradables, sabíamos que Dios tenía un propósito en ese propósito que estábamos viviendo. Amén. Como lo que pasó con David. David simplemente estaba administrando unas ovejas, Dios en su momento le enseñó a estar con sus ovejas, a estar con su rebaño, porque lo estaba formando para que más adelante él iba a ser el que iba a gobernar el pueblo de Dios. Y David no sabía eso. Él solamente cuidaba sus ovejas, pero tal vez nunca se imaginó que de estar ahí él iba a ser el rey, y ya lo había aprendido en unas ovejas. Amén. Entonces, importante que nosotros podamos activar nuestra fe en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? El segundo punto es una pregunta que dice, ¿cuál es el propósito antes del propósito? Muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿qué quiere de mí? Como el ejemplo del carpintero, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Pero estoy muy seguro de que usted sabe Dios que ha puesto en sus manos. Quiero leerles Jeremías 1:5 que dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. No sé si algunos conocen la historia de Nelson Mandela. No se las puedo contar por el tiempo, pero quiero centrarme
puntualmente en el tiempo que él estuvo en la cárcel. Él estuvo 27 años en la cárcel injustamente por conspiración contra su gobierno. Pero antes de eso, desde muy joven él tenía una pasión en su corazón, algo que yo estoy seguro que Dios había puesto, y era liberar a su pueblo, exactamente a la gente de su raza, a ser libres, porque era ley en ese entonces, en esa nación, ser racista, imagínense. Pero él tenía un deseo en su corazón y era que su pueblo, su raza, su gente fuera libre. Pero aún así fue difícil y lo encarcelaron 27 años injustamente. Imagínense en eso. Ustedes que tienen 2 días de estar enfermos y ya están sufriendo, están diciendo: Dios, me abandonaste, y lloro mucho. Pero usted no sabe Dios qué quiere formar en su vida con esa enfermedad. Una situación de una semana: Señor, ¿dónde estás? Y me abandonaste, no me quieres. Y Dios está formando en su vida algo muy importante. Imagínense si uno no se aguanta un día, este hombre que hizo 27 años. Y les quiero contar, él se ganó el favor de los guardias. Era prohibido que las personas de color en ese entonces leyeran ciertos libros. Él se ganó el favor de los guardias y ellos le pasaban ciertos libros de toda la geología, historia, cultura, negocios, de todo. El hombre 27 años se capacitó. Y algo que me impresiona es que cuando él sale de la cárcel, pues muchos medios van a entrevistarlo y le preguntan un montón de cosas, y uno de los titulares dice eso: sale un hombre sin rencor. Imagínense ustedes que ustedes viven un año así terrible en un proceso con Dios súper duro y están heridos con hasta ustedes mismos. Es que Dios me abandonó, mi familia no me quiere. Una vaina que en realidad no podemos entender, que para los que aman a Dios todo es para bien. Imagínense en 27 años, yo pienso, ¿no? Hay unas cárceles bobas, hay unas cárceles en donde uno se pone a pensar en unas cosas que no tienen sentido, no son más importantes de lo que Dios quiere para mí. Uno a veces crea unas cárceles que son, no sé, no requieren importancia. No, es que me miro mal y yo me siento mal porque yo necesito que el Señor me ayude, pero en realidad no es más importante que lo que Dios tiene para usted, lo que Dios quiere formar en su carácter. Este hombre salió de la cárcel y a los 4 años logró ser presidente de su nación y cumplió el objetivo, el sueño que él tenía en su corazón. A mí esto me parece increíble. Ahora, muchos de ustedes dirán: bueno, y yo que conocí a Dios ya como a los 25, 30 años, ay, qué lástima, Dios de pronto no me vio a mí para procesarme. Pero en la Biblia está la historia de Pablo. Y me parece muy interesante cómo Dios, mientras trabaja con una gente, está un Saulo, ¿no? Está el man ahí capacitándose, el man estudia idiomas, pero tiene un carácter impresionante, tanto así que perseguía y mataba a los cristianos. Eso es impresionante. Pero en la Biblia dice que Dios, antes de que fuéramos formados, pensó en nosotros. ¿Usted puede creer que antes de que Dios se encontrara con usted, había planeado todo un montón de cosas en su vida para formarlo? A mí eso me parece increíble. Dios nos capacita de unas maneras increíbles. Luego, como Saulo escuchó la voz de Dios camino a Damasco, así mismo usted tal vez en un momento escuchó la voz de Dios y tuvo una situación. Tal vez no fue quedar ciego, tal vez fue perder a alguien, perder algo, pero alguien fue, oró por usted y usted vio la mano de Dios. Y a partir de ese encuentro con Dios, empezó su ministerio, empezó el propósito que Dios tenía para usted. Y aún así, usted sigue siendo procesado. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Antes de conocer a Lorena, tuve que afrontar muchos temores, muchas cosas. Es curioso que Lorena y yo tenemos una historia algo parecida en lo familiar. Muchas historias de las personas cristianas son parecidas, ¿no? No, es que yo tenía 20 años y alguien me habló de Dios, lo conocí, me volví cristiano y todo cambió y todo súper, ¿no? Pero en el caso de nosotros fue chistoso porque nació una familia cristiana, severa familia y se acabó todo.
en mi caso fue igual, ¿no? Yo nací en una familia cristiana, mis papás así re cristianos, eso se la pasaban orando, yo detrás de ellos como mocos, pero todo el tiempo era la iglesia y uno creía que ya todo estaba asegurado. De un momento a otro se acabó todo, se acabó la familia y quedó uno como, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? Pero tenemos algo en común, nunca perdimos la fe de la que hablamos, nunca dejamos de perseverar, nunca dejamos de creer que Dios tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y tal vez Dios formó unas cosas en Lorena y formó otras en mí. Y logramos ser un complemento, ¿sí? Y así puede pasar en sus vidas, no precisamente con una relación porque usted dirá, no, pues ahora estoy muy chiquito o ya me casé. Pero en las relaciones en general, tal vez en su trabajo, Dios lo capacita a usted con ciertas características para ser parte y ser excelente, y a partir de lo que Dios ha entregado en su corazón, mostrar a Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación a partir de lo que Dios nos ha dado en las manos. Amén. Yo quiero que dan un fuerte aplauso ahí, que están como... Resulta que el tercer punto es viviendo el gran propósito. Y les cuento que hace poco, yo no me había dado cuenta que ha pasado tanto tiempo, pero lo que pasó, lo que les comenté sobre mi familia, ya ha pasado 10 años. Pasó 10 años en el cual Dios inició un proceso familiar y un proceso personal. 10 años, yo no sé si ustedes dimensionan todo el daño, todas las cosas que pasaron en ese momento. Cuando nosotros salimos de la iglesia, que fueron 12 años, nosotros estábamos acostumbrados, pues imagínense, las maestras, la gente, nos vieron crecer, pues todos estaban, mis papás están, digamos, haciendo sus cosas en la iglesia, predicando, iban a los encuentros, iban a sus salidas, y los de la iglesia nos cuidaban, estaban con nosotros, ¿sí? Era un proceso muy bonito, y cuando todos nosotros vimos que todo eso se acabó, empezar el proceso de ir a una nueva iglesia, de entender qué estaba pasando, ¿sí? Pero entramos en un proceso de 6 años. 6 años en los cuales Dios nos enseñó muchísimo. El primer año fue fatal en ver que había una ausencia, tantas preguntas a Dios del por qué, ¿sí? El de pronto mirar a las personas y decir, ay, es que son pastores y miren lo que pasa, el tener que afrontar tal vez el juzgar de las personas, el crecer sin una mamá, ¿sí? Y tantas cosas que yo quiero que tal vez ustedes entiendan que fueron definitivamente duras para nosotros. Pero nosotros entramos en un proceso y pasaron 2 años, 3 años, 4 años, y nosotros le decíamos, Dios, ¿pero cuándo? Teníamos fe de que algo iba a pasar, teníamos fe de que Dios iba a cumplir su propósito, pero yo no sé si usted también se ha hecho la misma pregunta, que a veces allí llega un tiempo en que usted dice, Dios, ¿pero cuándo? ¿No se han sentido así? Y que se sienten cansados y que ustedes dicen, no quiero más. Pues así también nos pasaba. Nosotros teníamos la fe, la fuerza, pero también llegaban los momentos en que decíamos, Dios, ¿hasta cuándo? Pero sabíamos de que Dios estaba formando algo en nosotros dentro de ese propósito, que no lo entendíamos. Y mientras que pasaron 6 años, Dios nos estuvo formando en nuestro carácter. Mi papá fue el autor de nuestra fe, pero a medida que nosotros fuimos creciendo, ya nosotros fuimos definiendo nuestra vida en Dios. Amén. Nuestros sueños. Dios nos cubrió de estar en otros lados. Y algo que yo hablaba con una persona esta mañana es entender la decisión de una persona cambia el contexto de las personas alrededor. Si mi papá hubiera dicho, ay no, ya estoy aburrido de la iglesia, yo no quiero más, mire todo lo que me pasa, sí, y ya me voy de la iglesia. Él dice que él es comerciante, entonces dice, yo me hubiera puesto a vender cosas. Él ha dicho que quería ser, ¿cómo es? Chofer,
ayudante de chofer, él estuvo en la plaza y decía, yo hubiera sacado, no sé, me lo imagino vendiendo cebollas, o no sé, vendiendo zapatos en el centro, tantas cosas, pero nosotros iniciamos, y es que Dios nos tiene a nosotros para una cosa. Él es buen comerciante tal vez, pero su dedicación era ser pastor. Y ese es el propósito de él, porque no solamente iba a bendecir su vida, la vida de su familia, sino la vida de todos ustedes. Amén. Y si él se hubiera desviado, nos hubiera afectado a todos nosotros, hubiera afectado nuestra vida, porque a mis 23 años tal vez no estaría en este lugar y tal vez estaría soñando otras cosas. Amén. Como la historia de Jonás. Jonás no obedeció. Jonás no quería cumplir el propósito de Dios. Él se fue en la barca pensando en que nada iba a pasar. Pero mientras que hubo la tormenta, todas las personas que no sabían qué pasaba, que no sabían que había una persona que no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, empezaron a tirar todas sus cosas, su trabajo, lo que iban a vender tal vez, lo empezaron a tirar. Pero sabiendo que el culpable era una sola persona porque no había tomado una decisión. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no tomamos buenas decisiones, afectamos nuestra vida y la vida de los demás. Pero yo le agradezco a Dios por la vida de mi papá, porque Él creyó y transfirió a nosotros esa fe y ese favor de Dios, de que a pesar de que las cosas estén mal, sabemos que Dios va a cumplir su propósito. Amén. Después de 6 años de nosotros estar en ese proceso, y nosotros preguntábamos, bueno, pero ¿qué va a pasar? Y nosotros le conseguíamos novia. Yo, papi, mire esta señora a la iglesia, mire esta señora, porque a mí no me gustaba verlo solo. Y él como que hasta perdió como el romanticismo, y o sea, todo como que no y no. Y yo decía, pero ¿hasta cuándo? Pero llegó ya un tiempo, el 6º año, donde Dios respondió, y en un abrir y cerrar de ojos todo cambió, porque no solamente le restauró su ministerio, restauró su hogar, sino también su vida sentimental, volvió a creer en el amor. Amén. Y hay algo que yo estaba hablando ayer con una persona, y es que me decía, Lore, es que siempre nos dicen esperar, y hay que esperar, y hay que esperar, pero eso es lo que hay que hacer. Esperar. Y no es fácil, porque nosotros a veces queremos que todo se nos dé ya. Y les digo, duramos 6 años en esperar la respuesta de Dios. No es algo que uno diga, ay, mis papás son divorciados, pero es una manera en la cual Dios restaura a las personas. Amén. Y durante 6 años nosotros fuimos transformados, y ahora mirando atrás, 10 años después, cuando ya estamos grandes, cuando ya todos estamos terminando ciclos, nos damos cuenta que realmente Dios trabaja en el propósito para convertir un propósito gigante y llevarnos a lugares donde nosotros no nos imaginamos. Hoy para mí es un sueño. ¿Por qué? Porque es empezar mi ministerio junto con la persona que Dios preparó por mí, y pues espero casarme rápido, ¿cierto? Pero estamos soñando y que vamos a hacer nuestro ministerio, y ya mi papá hizo su ministerio, pero ahora somos nosotros los que vamos a seguir con el legado. Amén. Y eso todo inició desde un propósito. Amén. Ahora mi papá ahorita está en Ecuador y está cumpliendo la palabra, está sirviendo allá, y nosotros estamos acá haciendo lo mismo. Pero es porque todo empezó, porque todo hay que tener fe, porque tenemos que esperar en Dios. Y les digo, es difícil, sí, yo lo entiendo, es difícil. Pero realmente cuando nosotros esperamos en Dios, las cosas cambian. Aprendemos a disfrutar lo que Dios nos dio. Yo disfruto servir, yo disfruto amar a Dios, yo disfruto estar acá en la iglesia. Amén. Así como lo que le pasó a José.
José también estuvo preso, sus hermanos lo vendieron, estuvo lejos de su familia por muchos años, pero él creyó en Dios. Y a pesar de que las circunstancias le daban la oportunidad de pronto de tomar otro camino, él siempre estaba direccionado en que Dios tenía un propósito para él, que si tenía que estar en la cárcel, lo hacía, pero sabía que tenía un Dios que le iba a levantar la cabeza, amén, y que el propósito que había establecido en él realmente se iba a cumplir. Y después del tiempo vemos a un José donde Dios lo exaltó, amén. Y eso es lo que Dios quiere. Yo les cuento mi historia, porque yo no voy a hablar de otra persona que no conozca. Les cuento la historia de mi papá, porque hemos vivido cosas y queremos que ustedes sepan que nosotros también hemos aprendido a creer en Dios, amén. Y que sabemos que ahorita vienen muchos retos, pero sabemos que el propósito continúa. Y queremos que esta iglesia aprenda a que Dios trabaja sobre un propósito para llevarnos a cosas que no nos imaginamos, amén. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso a Dios. Y dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que lo leamos juntos. A la cuenta de 1, 2 y 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes de que, la Biblia lo dice, antes de que nosotros estuviéramos en el vientre, ya Él diseñó absolutamente todo. Pero ¿saben? Somos nosotros los que nos desviamos, nuestras malas decisiones. Por eso a veces se nos hace muy difícil conocer el propósito, porque nosotros alejamos por nuestras decisiones. Pero si nosotros realmente esperamos en Dios, nosotros vamos a ver cosas grandes, amén. Y les digo, como familia hemos visto la mano de Dios. Hace 8 años mi papá decía: yo estoy muy feliz de venir a la iglesia y ver a mis hijos durmiendo con la boca abierta, pero sabiendo de que todos en familia le servimos a Dios. Y eso es un orgullo grandísimo, porque eso solamente lo hace Dios, en guardar una familia, en guardar una vida para que Dios establezca su reino, pero también cumpla su propósito en la vida de una persona para bendecir a los demás, amén. Y yo quiero que donde usted está se ponga de pie, y ahí donde está levante sus manos. Yo no conozco su día, no conozco la situación que está pasando. Solamente les cuento lo que a mí me ha pasado, para que ustedes puedan entender y Dios les pueda hablar sobre los propósitos que tiene para su vida. No sabemos por qué hay cosas que pasan, pero Dios trabaja sobre esos propósitos. Y hoy Dios nos dice que Él nos llevará a niveles y cosas grandes si nosotros sabemos esperar, si nosotros activamos nuestra fe, si nosotros nos dejamos formar en el proceso, a pesar de que las situaciones estén mal, a pesar de que nuestro corazón esté triste, que estemos débiles y no queramos nada. Él trabaja sobre eso, porque Él quiere formar nuestro carácter para que podamos ser las personas que Él ya diseñó desde antes que naciéramos. Él quiere que disfrutemos nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos felices, pero solamente tenemos que entender que Él hace las cosas y que los propósitos de Dios son perfectos. Ahí donde usted está, levante sus manos.